¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de alguien más? ¿Que tus decisiones, o más bien la falta de ellas, te están empujando a un lugar que no elegiste conscientemente? ¿Y si el mayor costo de no decidir no fuera el tiempo perdido, sino el hecho de llegar tarde a ti mismo? La frase llegar tarde a uno mismo suena poética, pero es profundamente real. No se trata solo de perder oportunidades o dejar pasar momentos. Se trata de ir dejando que otras fuerzas, externas o internas, tomen las riendas de tu camino. Porque cada vez que no decides, también estás decidiendo. Estás eligiendo la inercia, el silencio, la espera. Estás apostando a que el tiempo lo resuelva todo, cuando en realidad el tiempo sin decisiones solo acumula vacío. No tomar una decisión es muchas veces más cómodo. Evita el miedo al error, la confrontación, la responsabilidad. Pero esa comodidad es costosa. Es un tipo de deuda silenciosa que no se nota en el día a día, pero se acumula. Y lo que está en juego no es menor, es tu identidad, tu rumbo, tu voz. Las personas suelen pensar que se puede postergar todo indefinidamente, que el momento ideal llegará, que con más calma o más señales externas sabrán qué hacer. Pero esa espera se convierte en una causa sin barotes, una causa donde el tiempo pasa y uno no avanza, solo sobrevive. Cuando alguien llega tarde a una cita, a un trabajo o a un compromiso, se nota. Pero cuando alguien llega tarde a sí mismo, no siempre es evidente. Al principio se disfraza de normalidad, de rutinas cómodas, de caminos seguros, de promesas que se repiten. Pero por dentro algo se apaga, el entusiasmo se disuelve, las preguntas importantes se esquivan y uno comienza a operar en piloto automático. Y es que decidir no solo es elegir entre opciones, es afirmar que estás presente en tu vida, que eres más que un espectador de lo que te pasa, que estás dispuesto a asumir que lo que eres y lo que puedes llegar a ser depende, en buena parte, de lo que te atreves a elegir hoy. No decidir, en cambio, es abandonar esa responsabilidad, es cederla al entorno, al miedo, a las expectativas ajenas, y en ese acto invisible, muchas personas se pierden a sí mismas, poco a poco. Así, llegar tarde a uno mismo no es solo una metáfora existencial, es un fenómeno cotidiano. Es el resultado de aplazar lo esencial mientras se resuelven cosas urgentes. Es vivir al margen de lo que uno realmente desea, sintiendo que siempre falta algo, pero sin saber bien qué. Y ese costo, el costo invisible de no decidir, no se paga con dinero. Se paga con años, con energía emocional, con esa sensación persistente de estar fuera del lugar, incluso cuando todo parece estar bien. Porque una vida sin decisiones propias puede parecer estable, pero por dentro puede estar hueca. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que la falta de decisión no es neutral, no es una pausa inofensiva, es en realidad una fuerza que actúa en dirección opuesta al crecimiento personal. No decidir no te mantiene en el mismo lugar, en muchos casos te aleja más de quien podrías llegar a ser. Mientras el tiempo avanza, lo que se aplaza se enfría, se desvanece, se transforma en una posibilidad que alguna vez existió, pero que ya no está disponible. En nuestra cultura se habla mucho de éxito, de metas, de superación, pero se habla poco del estancamiento interno, ese que no se nota desde afuera. Se vive en una era de opciones infinitas, donde la idea de elegir parece abrumadora, y en medio de tantas posibilidades aparece la parálisis. No por falta de alternativas, sino por miedo a perder lo que no se elige, como si decidir algo cerrara puertas para siempre. Pero lo que realmente encierra no es la elección, sino la falta de ella. Es ahí donde uno comienza a vivir en un espacio intermedio, donde nada está del todo mal, pero tampoco está bien. Ese terreno neutro es el más peligroso. No duele lo suficiente como para actuar, pero tampoco satisface. Es cómodo, pero desconectado. En ese lugar se aplaza lo importante con excusas razonables, que no es el momento,
que no hay garantías, que más adelante será mejor. Pero lo que se posterga de forma crónica termina siendo descartado, sin darnos cuenta. No se pierde todo de golpe, sino por desgaste, por omisión, por callar lo que debería hablarse dentro de uno mismo. Lo más inquietante es que uno puede aprender a vivir así. Uno puede entrenarse para ignorar esa incomodidad interna, para maquillarla con rutinas, con productividad, con distracciones. Y sin embargo, en algún momento, ese vacío aparece, a veces con un cansancio inexplicable, otras con una pregunta que duele. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuándo me desconecté de lo que realmente quería? Hay una diferencia enorme entre vivir por impulso y vivir con dirección. Quien no decide, vive a la deriva, permitiendo que el entorno, las expectativas familiares, sociales o incluso el miedo tomen las decisiones por él. Eso no es neutral. Eso construye una vida ajena, una existencia prestada. Y aunque pueda funcionar durante un tiempo, tarde o temprano la factura llega, no con grandes dramas, sino con una sensación de exilio interno. Estás en tu vida, pero no en ti. Esa es la verdadera tragedia de llegar tarde a uno mismo. No se trata de ser menos exitoso o de cometer errores visibles. Se trata de no haber habitado tu existencia de forma auténtica, de haber pasado por años sin darte el permiso de elegir lo que te hace sentido. Y ese costo, aunque sea invisible, marca profundamente. No siempre se puede ver desde fuera, pero se siente cada día, en lo más íntimo. El tiempo es uno de los recursos más malinterpretados. Se piensa en él como algo externo, como un calendario o un reloj que marca el paso de los días. Pero el tiempo no solo es eso. El tiempo también es conciencia. Es la forma en que habitamos cada momento con intención o sin ella. Por eso, no decidir no es solo dejar pasar horas, es dejar pasar la posibilidad de ser quien realmente eres en esas horas. Es vivir el tiempo sin habitarlo. Y cuando se vive así, sin presencia, sin elección, la vida se vuelve una secuencia de reacciones. Se responde a lo urgente, se cumple con lo esperado, se adapta uno a lo que ya está dado. Se pierde el espacio para preguntarse, ¿esto tiene que ver conmigo? ¿Esto que estoy haciendo me representa? No decidir anestesia esas preguntas, hace que parezcan innecesarias, incómodas o incluso inoportunas, pero en realidad son las únicas preguntas que te conectan contigo. Muchas personas confunden madurez con resignación. Creen que crecer es adaptarse sin protestar, ceder por costumbre, aceptar por inercia. Pero esa no es una madurez auténtica. Eso es agotamiento emocional disfrazado de estabilidad. La verdadera madurez implica asumir la responsabilidad de tu existencia. Y eso solo ocurre cuando eliges, cuando te detienes a mirar dentro y decides actuar desde ahí. El costo invisible de no decidir está también en lo que se normaliza. Se normaliza el aburrimiento, el desgaste, el cinismo. Se normaliza el pensar que así es la vida, como si estar desconectado de uno mismo fuera algo inevitable. Pero esa normalización es peligrosa, porque cuanto más tiempo pasas lejos de ti, más difícil se hace el regreso, no porque sea imposible, sino porque te convences de que ya no vale la pena, de que ya es tarde, de que nada cambiará. Y esa es una de las grandes trampas del no elegir. Hace que el futuro parezca inmutable, cuando en realidad sigue siendo moldeable. También está la idea de que decidir implica tener claridad total, como si no fuera válido moverse con dudas, avanzar con incertidumbre, probar y equivocarse. Pero la verdad es que toda decisión humana está atravesada por lo desconocido. Lo importante no es eliminar el riesgo, sino reconocer que seguir sin decidir también es un riesgo. Y muchas veces es mayor. Lo que no se decide se acumula como un ruido de fondo. No molesta al principio, pero con el tiempo se convierte en un peso emocional que no se puede ignorar. Es una carga que no tiene nombre, pero se siente. Aparece en la dificultad para disfrutar lo que se tiene, en la insatisfacción persistente, en la sensación de no estar completo. Porque cuando no eliges, no te afirmas. Y cuando no te afirmas, el mundo no puede verte como realmente eres.
Solo puede reaccionar a lo que proyectas por omisión. Ese es uno de los costos más dolorosos. Perderte no solo para ti, sino también para los demás. Porque si tú no estás presente en tus decisiones, nadie puede encontrarte del todo. Y entonces, las relaciones, los trabajos, los entornos se construyen sobre una versión incompleta de ti. Una versión que sobrevive, pero que no florece. No se trata de romantizar la decisión como si fuera siempre fácil o evidente. Decidir implica asumir riesgos, incomodidades, incluso pérdidas, pero también es el único camino para acceder a lo propio, a lo que nace de tu verdad interna, no de lo que se espera de ti. Y en ese acto de elegir hay un poder silencioso, el de reconstruirte desde la intención, no desde la obligación. Vivir sin decidir es una forma de fragmentación. No parece grave, pero se vuelve profunda. Comienzas a dividirte entre lo que piensas y lo que haces, entre lo que sientes y lo que expresas, entre lo que deseas y lo que permites. Esa división no se nota de inmediato, pero genera desconexión. Y con el tiempo, esa desconexión deja huellas. Se transforma en una vida vivida a medias, en un cuerpo presente, pero un espíritu ausente. Se puede estar rodeado de personas, tener éxito, estabilidad, comodidades, y aún así estar lejos de uno mismo, porque el lugar donde uno realmente habita no es físico, es simbólico, es emocional, es existencial. Y cuando no decides desde ahí, todo se vuelve superficie, incluso las alegrías, incluso los logros. Todo se vuelve parte de una película que no escribiste tú, pero en la que igual actúas día tras día. Elegir, en cambio, aunque sea difícil, te devuelve el derecho a narrar tu historia, a tomar lo incierto como posibilidad, no como amenaza, a dejar de ser un producto de las circunstancias y empezar a ser una causa dentro de tu propia vida. No se trata de tener todo resuelto, sino de tener el coraje de empezar a responder, porque la respuesta no está afuera, ni en el tiempo que pasa, ni en lo que hacen los demás. Está en ese punto interior donde algo te dice que ya no podés seguir ignorando tu propio llamado. Decidir no garantiza que todo salga bien, pero no decidir garantiza que nada cambie. Es una forma lenta de traicionarse, de dejar que lo esencial se marchite mientras lo inmediato ocupa todo el espacio. Y aunque parezca funcional desde fuera, lo cierto es que vivir sin decisiones propias agota. Agota porque implica actuar sin raíces, hablar sin convicción, moverse sin dirección. Y nadie puede sostener eso para siempre. En algún punto, el cuerpo lo expresa. El alma lo grita en silencio. Aparecen síntomas que no tienen explicación médica: insomnio, ansiedad, desmotivación. No siempre porque la vida sea difícil, sino porque se ha vuelto ajena. Porque el yo verdadero fue postergado tantas veces que dejó de tocar la puerta con fuerza, y solo se queda, esperando que lo invites de vuelta. Tarde o temprano, toda persona se enfrenta a un momento en el que debe preguntarse: ¿estoy donde quiero estar o simplemente donde me dejé caer? No siempre hay respuestas rápidas, no siempre hay certezas, pero quedarse en un lugar donde no se decide nada es un costo que se paga con identidad. No se trata de hacer cambios drásticos, ni de reinventarse de un día para otro. A veces la decisión más importante no es externa, sino interna. Dejar de postergarte. Reconocer que no todo se resolverá solo, que el tiempo no cura lo que la conciencia no toca, que vivir en pausa no te protege del dolor, solo te aleja de lo que podrías vivir con plenitud. Llegar tarde a uno mismo no significa que todo esté perdido, pero sí significa que ya ha pasado demasiado tiempo sin escucharte, que las decisiones han sido filtradas por el miedo, la costumbre o la pasividad, y que es momento de retomar el hilo, no para corregir el pasado, sino para comenzar a habitar el presente con otra presencia. Porque no decidir es decidir seguir ausente, es mantenerte lejos de tu capacidad de crear, de afirmar, de transformar. Y vivir así es como caminar en círculos dentro de una vida que podría ser mucho más amplia,
mucho más real. El costo invisible de no decidir no se ve con los ojos, pero se siente con el alma. Es la desconexión, la frustración sorda, la sensación de estar apagado mientras todo sigue andando. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia historia, sus propios miedos, pero en todos los casos hay una misma raíz. Si no decides, alguien o algo lo hará por ti, y no siempre será en tu favor. No porque haya una intención maliciosa, sino porque nadie puede asumir la responsabilidad de vivir por otro. Esa es una tarea insustituible. Entonces, quizá el verdadero acto de valentía no sea cambiarlo todo de golpe, sino empezar a hacerte cargo de tus pequeñas decisiones diarias. Elegir conscientemente, aunque no sea perfecto. Preguntarte si lo que haces, lo que dices, lo que aceptas, te representa de verdad. Y si no lo hace, darte el permiso de ajustar, de explorar, de volver a empezar. Porque llegar tarde a uno mismo no es un destino final, es una alarma, una señal de que aún estás a tiempo de tomar las riendas, de hacerte preguntas incómodas, de romper el guión automático, a tiempo de decirte, ya no más espera, ya no más excusas, hoy decido habitarme.